introductorias, ¿no? Sobre pues lo que van a ver en el curso de bioquímica, ¿no? El tema de esta ponencia, metabolismo del grupo hemo, la verdad que no es tan largo, es un poco corto y no he querido tampoco extenderme mucho justamente por eso, porque es un curso introductorio, ¿no? Ahora, eh, era evidente entender, ¿no? Que carbohidratos, que son los lípidos, que son los ácidos nucleicos, ¿no? Pero, ¿qué es el grupo hemo? ¿No? Seguramente por la imagen que ven aquí, ya varios me dirán que es un componente, evidentemente, de los glóbulos rojos, ¿no? Pero no solo son de los glóbulos rojos, ahorita les voy a mencionar que hay células, que hay otras proteínas que son importantes en nuestro cuerpo que utilizan el grupo hemo. Sí, entonces vamos por partes, ¿no? ¿Qué es el grupo hemo? Bueno, para entender qué es esto del grupo hemo, primero tenemos que entender qué son las porfirinas. Sí, esta es la imagen, la representación de una porfirina. Sí, aquí pueden notar que siguiente, hay cuatro anillos pirrol, que es esto de aquí, unidos por puentes metenilo. Ojo, metenilo, no metileno, porque metileno, los puentes metileno van a formar a las porfirinógenos. Sí, entonces mucho cuidado con eso. Puentes metenilo y cuatro anillos pirrol. Sí, entonces esta es una porfirina. Y alguno me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el grupo hemo? Bueno, lo que sucede es que estas porfirinas en este centro de su estructura son muy propensas a unir a ciertos metales. ¿Qué metales? Por ejemplo, el hierro, el magnesio, el cobalto. Sí, el hierro, el magnesio y el cobalto. Por ejemplo, el magnesio te forma la conocida, justo se me ha ido el nombre, la clorofila, ¿no? Con lo que le da el color verde a las plantas, ¿no? Todas estas sustancias, las porfirinas, em, se dan color, por decirlo de algún modo, ¿sí? Como dije, el magnesio que forma lo de las plantas, ¿no? Que las hace verdes. El cobalto, por ejemplo, forma una proteína importante en nuestro cuerpo, bueno, vitamina, la B12. Y el hierro, cuando se une el hierro, es cuando se forma lo que nos compete en la ponencia de hoy, ¿no? Se forma el grupo hemo. Ahora, el grupo hemo es un componente prostético. ¿Qué quiere decir prostético? Quiere decir no proteico de algunas proteínas. ¿De qué proteínas? Bueno, me adelanto y aquí está. Evidentemente todos conocen la hemoglobina que está en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. También habrán escuchado, ¿no? De la mioglobina que almacena el oxígeno en el músculo, ¿no? Que es lo que, no sé si alguna vez mientras freían parrilla o mientras preparaban carne notaban un líquido rojo que salía de la carne, pues no era sangre, evidentemente, era la mioglobina, que también es de un color rojizo. El citocromo C, me parece que tuvieron una ponencia de respiración celular. El citocromo C era importante en la respiración celular. También el citocromo P450. El citocromo P450 está presente en el hígado, ¿no? Es lo que es la enzima que ayuda a metabolizar, pues, las sustancias extrañas, ¿no? Fármacos, alcohol, etcétera, 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 ¿no? Y la catalasa, que como ya todos saben, convierte el peróxido en agua y oxígeno, ¿no? Entonces, estas son las principales proteínas que tienen al grupo hemo. Hay más, pero las principales son estas. Casi todos conocen a la hemoglobina, pero también es importante recordar que no solo es la hemoglobina. El citocromo P450 es súper, súper importante. Seguramente ya lo verán cuando hagan el curso, les mencionarán en el caso de metabolismo de xenobióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esperen un ratito. Listo, regresamos. Entonces, más o menos esto es el grupo hemo. Ahora, eh, esto que está bien feo, vino un científico que incluso se llevó un premio Nobel al estudiar mucho a las porfirinas. Y básicamente lo importante de su estudio fue que la simplificó un poco en estas cruces. Sí, si se dan cuenta, prácticamente cada palito de la cruz es la representación del anillo pirrólico, ¿sí? Y pues, si se dan cuenta, hay una letra en cada extremo
¿sí? Y es un sustituyente y de hecho, dependiendo de qué tipo de sustituyente haya en esa zona, pues va a diferir qué tipo de porfirina es, ¿sí? Aquí me equivoqué, aquí es porfirinas importantes. La verdad, no sé qué tan importante sea saber de cuáles son las porfirinas. En la clase, el doctor Iván nos lo dejó ahí como porfirinas importantes, pero nunca he escuchado de estas, salvo de la protoporfirina, que vamos a ver más adelante, y de estas dos. ¿Qué es lo que quiero que se queden? Y es que estas porfirinas tienen un numerito, ya sea uno o tres. ¿Qué significa? Básicamente es el orden en el que están estos sustituyentes. Se darán cuenta que, por ejemplo, la uroporfirina 1 solo tiene AP. Y si se dan cuenta, es simétrico, es bonito. AP, 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 AP. Lo mismo con la coproporfirina, que es MP, 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 MP. Pero cuando es con 3, uno cambia de orden. PA, A, AP, AP, AP. Este está al revés. Lo mismo acá. Y la protoporfirina 3, que es la que nos importa. ¿Por qué nos importa la protoporfirina? ¿Por qué la resalto? Porque esta protoporfirina es la que forma pues el grupo hemo, ¿sí? Es 3, o sea que tiene uno al revés. Y seguramente cuando estudien esto, lo vean, van a encontrarlo bajo el nombre de protoporfirina 9. Bueno, ese 9 se quedó por terminología antigua. Actualmente su nombre correcto y como deberíamos de llamarlos protoporfirina 3, pero hay algunos que siguen utilizando el término de 9, ¿no? Pero lo dejo ahí, ¿sí? 3 o 9, como deseen llamarlo, yo recomiendo el 3, pero algún doctor lo seguirá llamando como 9. Ahora sí, todo lo que vimos ahora más o menos es qué es el grupo hemo, ¿no? Porque no podemos hablar del metabolismo, o sea, síntesis y degradación, si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces ya tenemos el grupo hemo. Vamos a ver primero cómo es que se sintetiza y después vamos a ver cómo es que se degrada. Entonces, iniciemos con cómo es la síntesis del grupo hemo. En esta imagen de aquí, más o menos se ve todo el proceso, ¿sí? Y el proceso de la síntesis del grupo hemo ocurre en dos lados, en la mitocondria y en el citosol, ¿sí? El primer paso en la mitocondria, todo lo demás en el citosol y los tres últimos en la mitocondria. Entonces es un proceso que ocurre tanto en mitocondria como en citosol, ¿sí? Esto va a ocurrir en muchas células. Como dije, está presente, por ejemplo, en la catalasa, en el citocromo C, que es importante para todas las células, ¿no? Pero hay dos lugares donde se produce principalmente el grupo hemo. ¿Qué lugares? Evidentemente, donde se produce la hemoglobina, que es en el glóbulo rojo, y donde se produce el citocromo P450, que es en los hepatocitos. Sí, entonces ahí va a ocurrir principalmente el metabolismo del grupo hemo. Como dije, ocurre en la mayoría de células, porque todas necesitan diversas enzimas, como por ejemplo puede ser la catalasa, el citocromo C, ¿no? Pero principalmente, y lo que nos importa es en células eritroides que producen hemoglobina y células y los hepatocitos, y células hepáticas, donde se produce citocromo P450. Ya, ahora, todo este proceso tiene una enzima reguladora, que es justamente la primera enzima, la alacintasa. Ahorita vamos a ver paso por paso cómo es que generamos el grupo hemo, ¿sí? Iniciemos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son nuestros ladrillos iniciales? Es el succinil-CoA y la glicina. Sí, succinil-CoA y glicina. Ahora, el Harper de bioquímica literalmente menciona que la glicina es activada por piridoxalfosfato, pero bueno, no sé si activada, lo que sí es que tiene como cofactor esta, esta primera reacción al fosfato de piridoxal o piridoxalfosfato. ¿Sí? Entonces es importante para que ocurra esta primera reacción el piridoxalfosfato. ¿Qué se necesita? Se necesita glicina y se necesita succinil-CoA, ¿no? El succinil-CoA es fácil obtenerlo por el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Y bueno, la glicina aminoácido simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a unir la glicina y el succinil-CoA por medio de qué enzima? La alacintasa. Si no se acuerdan el nombre de las otras enzimas, no me importa, pero sí quiero que se queden con el alacintasa. ¿Por qué? Porque como mencioné aquí, es la enzima reguladora. Sí, es la enzima reguladora de la síntesis del grupo hemo.
Ahora, hay dos alasintasas principalmente, alasintasa 1 y alasintasa 2. El alasintasa 1 es la que está en células eritroides y el alasintasa 2 es la que está en los hepatocitos. ¿Por qué me importa esto? Porque dependiendo de la situación, estas dos, o sea, funcionan de manera distinta. Me explico. En situaciones de hipoxia, de baja de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Que la ala-sintasa 1 funciona más. ¿Y qué es lo que hace eso? Que se aumente esta síntesis del grupo hemo. Todo este proceso va a aumentar. No ocurre lo mismo con el hígado. En el hígado, aunque haya hipoxia, esta ala-sintasa hepática no va a, pues, generar todo este ciclo de metabolismo del grupo hemo. Pero ¿qué es lo que sí qué es lo que sí induce la producción de alacintasa 2? La presencia de fármacos tóxicos y la propia retroalimentación. Me explico. En el hígado, cuando tú estás generando el CYP, el CYP450, el propio cuerpo va a seguir generándolo más, ¿sí? Entonces hay una retroalimentación bien terrible en el hígado. Así genera CYP mientras tú lo gastes. Si lo gastas, se va a generar. Eh, Esto es un poco raro, pero algo así. Ahora, tóxicos y fármacos, evidentemente que se necesita aumentar la producción de ala-sintasa 2 para que se genere más grupo hemo, para que se genere el CYP450 y para poder degradar, metabolizar estos fármacos y tóxicos, ¿no? Entonces, esto es lo importante. El resto de síntesis no tanto, esto es lo importante. La ala-sintasa, que es la enzima que va a regular todo este metabolismo del grupo hemo. Ahora, si se llama ala-sintasa es porque tras esta reacción del succinil-CoA y de la glicina, ¿qué vamos a tener? El ALA, ¿sí? Aminolebulinato, simplemente ALA. Obtenemos el ALA. No nos compliquemos con los nombres, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar después? Que tienes un ALA aquí, tienes un ALA aquí y se van a juntar por la ALA deshidratasa. ALA deshidratasa las va a unir y se va a formar el porbilinógeno. Y si se están dando cuenta en esta imagen, miren lo que tenemos aquí. Un anillo pirrol. Sí, se acaba de formar un anillo pirrol. Entonces, este porfobilinógeno es el primer precursor que ya va a tener un anillo pirrol, ¿no? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Ya. Eh, Regresemos acá, en esta imagen. Entonces, la primera reacción era formar el ala, ¿sí? Y vean cómo el ala sale al citosol, porque se formó ¿dónde? En la mitocondria. Pues en la mitocondria también ocurre el ciclo del ácido cítrico y ahí se va a formar el succinil-CoA que necesitamos para esta reacción, para esta síntesis, ¿no? Ya, entonces se forma el ala sale al citosol y el ala se junta con otro ala, forman porfobilinógeno, ¿sí? El porfobilinógeno es el primero que ya tiene anillo pirrol, ¿sí? Ya tiene anillo pirrol. Quedémonos ahí. Retrocedamos un poquito, que esto sí tuve que mencionarlo aquí. La protoporfirina tiene, ¿qué sustituyentes tiene? Bueno, si nos vamos a la tablita, tiene MP dos veces y y MV dos veces también. ¿Qué es la M? El metilo. ¿Qué es la P? Propionato. ¿Qué es la V? Vinilo. ¿Sí? Entonces, protoporfirina tiene estos dos. Entonces, poco a poco tenemos que llegar a eso. Y si se dan cuenta, en el porfobilinógeno tenemos AP. O sea, tenemos un acetato y un propionato. Estamos lejos, lejísimos aún de tener nuestra porfirina, protoporfirina 9 o 3, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir llegando, ¿sí? Por ahora, centrémonos en que ya tenemos un anillo pirrol. Ya lo hemos conseguido. Y si se acuerdan de lo que les mencioné, las porfirinas tienen 4 anillos pirroles. Entonces, lo que va a seguir naturalmente es juntar a 4 de estos, ¿sí? Para formar, bueno, aquí no está en la imagen, pero lo que hace primero es formar una cadena lineal, ¿sí? Una cadena lineal primero se forma y esa cadena lineal de los porfobilinógenos se llaman hidroximetilvilano.
No es tan importante porque este hidroximetilbilano al toque se va a convertir en uroporfobilinógeno, ¿sí? Ojo aquí, no es uroporfirina, parece trabalenguas, es uroporfirinógeno. Y lo que les comentaba, un porfirinógeno no tiene puente metileno, ¿sí? No tiene puente, o sea, las porfirinas tienen puentes metenilo, ¿sí? Puentes metenilo. ¿Cómo es ese puente? Si se dan cuenta, tiene un doble enlace con uno y un enlace simple con otro. Sí, puente metenilo. Pero los porfirinógenos tienen puente metileno, o sea, un enlace simple para un lado y un enlace simple para el otro. ¿Sí? Diferencia importante. Entonces, nos quedamos en que se juntan 4 porfobilinógenos. Sí, se van a juntar 4, se forma este coso de aquí, una cadena lineal y luego por espontaneidad se convierte, se cicliza y se forma el uroporfirinógeno. ¿Ya? Uroporfirinógeno. Pero esta enzima, que es la importante, la uroporfirinógeno 3 sintasa, la va a también ciclizar, no sé cómo es, no sé cómo se conjuga ese verbo, pero la va a hacer un ciclo y ojo aquí, cuando hacía de forma espontánea, se formaba el tipo 1 y cuando se hace por esta enzima, se forma el tipo 3. ¿Y si se acuerdan cómo era esto de tipo 1 y tipo 3? No, el tipo 1 era bonito, AP, 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 y el tipo 3 es con 1 al revés, AP, 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 PA. ¿Sí? Y esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a protoporfirina 3. 3. Entonces tenemos que utilizar esta. Y necesitamos de esta enzima para poder generar el 3. Y vamos a ver cómo del 3 vamos a ir llegando poco a poco. Pero si se dan cuenta, los sustituyentes siguen siendo los mismos. AP. AP y por eso se llama uroporfirinógeno. Regresemos a nuestra tablita del principio. El uroporfirinógeno tenía 4 APs. ¿Sí? Y poco a poco nuestro plan es llegar a protoporfirinógeno. ¿Sí? Y de protoporfirinógeno a protoporfirina. De verdad que esto me parece un poco trabalenguas, es bastante trabalenguas, pero con que tengan una idea más o menos de qué es lo que está pasando, todo genial. Ahora, me pasé algo importante de aquí, y es que esta enzima, ala deshidratasa, ¿qué es lo que hacía el ala deshidratasa? Juntaba dos alas. ¿Qué es lo que pasa con esta enzima? Que en los que se intoxican con plomo no funciona, ¿sí? El plomo se va a unir a esta enzima y no la va a dejar funcionar. ¿Por qué? Esta enzima necesita el zinc, ¿sí? El zinc es cofactor de esta enzima. Entonces, viene el plomo, alguien que se ha intoxicado con plomo, que tiene saturnismo. ¿Qué es lo que pasa? Que el plomo eh, va a unirse en vez del zinc y al no tener zinc no va a funcionar y no se va a poder sintetizar grupo hemo. Por eso las personas con saturnismo tienen problemas en la sangre. ¿Sí? Aparte de todos los problemas que genera el plomo en otros lados, también tienen problemas en la sangre. No pueden sintetizar de forma correcta el grupo hemo. ¿Sí? Ya. Em, ya, nos quedamos aquí. El uroporfirinógeno. Porfirinógeno, ojo ahí. Ya. ¿Qué es lo que pasa con ese uroporfirinógeno? Se va a convertir en coproporfirinógeno. Coproporfirinógeno. Me dirán, ¿y por qué pérdida de tiempo? No, no es pérdida de tiempo. Miren el cuadrito, miren la tablita, miren la tablita. Borro, 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 borro. Ya, miren la tablita. Estábamos en uro y ahora estamos en copro. Miren cómo el uro. El uro era 4 APs. Acabamos de pasar a copro, que es 4 MPs. ¿Y cómo es el protoporfirinógeno? Con 2 MPs y 2 MBs. Entonces estamos recontra encaminados porque ya tenemos dos bien y de los dos que quedan solo me falta convertir los propionatos en vinilos y con eso lo consigo todo, ¿no? Y con eso ya llego a mi protoporfirina. Entonces, estamos por buen camino. Recapitulemos un poco por si se han perdido.
que parece trabalenguas y se pueden perder, ¿no? Como me pasa a mí. Teníamos succinil-CoA y teníamos glicina. Sí, succinil-CoA obtenido pues evidentemente del ciclo del ácido cítrico, ¿no? Y la glicina. Se van a unir gracias al piridoxal-fosfato. ¿Sí? Se unen y forman ALA. El ALA se va a unir con otro ALA y van a formar porfobilinógeno. ¿Qué es lo que me importa y qué es lo que quiero que se queden del porfobilinógeno? Que forma un enlace pirrol. Es esto de aquí. Porque recordarán que las porfirinas tienen 4. Entonces ya tenemos uno. ¿Qué es lo que sigue? Juntar otros, juntarle a este porfirinógeno otros 3. Y así tenemos una cadena lineal con 4 enlaces pirrol. Automáticamente esa cadena va a formar un ciclo, pero esto no nos importa. Nosotros queremos el ciclo tipo 3. Y para eso utilizamos esta enzima de aquí. Gracias a esta enzima formamos uroporfirinógeno. Quedémonos con la palabra uro. Uro, AP, 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 y bueno, PA al revés porque es del tipo 3. ¿Qué es el siguiente paso? Pues convertir todos estos A's en M's. Convertimos las A's en M's gracias a esta enzima de aquí y así generamos copro. Estábamos en uro y ahora tenemos copro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos faltaba? Hemos dicho, convertir las P's por V's, ¿sí? Si convertíamos las P's por V's, ya lo teníamos. Y justamente el siguiente paso es eso. Convertir estas P's que teníamos acá en V's. Ahora, ojo ahí. Esto estábamos, ay, estábamos en que el primer paso, o sea, la formación de ALA, ocurría en la mitocondria. El ALA salía, se iba al citosol, y en el citosol pasaban cositas. ¿Qué pasaba? Terminábamos formando coproporfirinógeno. El coproporfirinógeno va a regresar a la mitocondria. ¿Sí? Regresa a la mitocondria. Y ahí es donde ocurre lo que les digo. Se cambian estas P's por V's y como ya son V's, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ay, estas no, estas no, estas no. Estas sí se cambian por V's. Y al cambiarse por V's, ya tenemos lo que necesitábamos, el protoporfirinógeno. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos para cambiar un nógeno por un NA? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues cambiar ese enlace, porque nosotros en los nógenos teníamos el enlace con enlaces simples. Y lo que nosotros necesitamos es tener un enlace doble. Y pues eso lo hace la protoporfirina 3. No, la protoporfirinógeno oxidasa. Hace ese doble enlace y ahora sí tenemos protoporfirina. Creo que parece todo otra lengua lo que he dicho. De verdad, qué terrible, de verdad. Pero más o menos es eso. Se junta succinil-CoA con glicina. Se forma ALA. Se juntan dos alas, se forma un pirrol, se juntan 4 pirroles, los pirroles se hacen un ciclo. Ahora, ¿qué es lo que falta para tener lo que nosotros queremos? Pues cambiar los sustituyentes. Sí, primero teníamos un uro, luego pasamos por copro y después pasamos por proto. Y ya que está el proto, solo falta arreglar el nógeno. ¿Cómo hacemos eso? Cambiamos un enlace, lo volvemos doble enlace y generamos la porfirina, ¿no? La protoporfirina. 9 dice aquí, pero acuérdense que también lo pueden encontrar como protoporfirina 3. Pero eso no es el grupo hemo, eso es una protoporfirina. ¿Y qué nos falta para hacer grupo hemo? Pues agregarle el metal, agregarle el hierro. Le ponemos hierro gracias a la ferroquelatasa y se forma, ahora sí, el grupo hemo. Esto es el grupo hemo. Ojo aquí que el plomo, ¿se acuerdan del plomo? El plomo también inhibe a esta enzima, a la ferroquelatasa. Entonces, terrible el plomo, porque el plomo nos genera problemas en la síntesis del grupo hemo. ¿Sí? Eh, Creo que ha sido un poco trabalenguas toda esta parte y me gustaría saber si, si sí le han entendido más o menos o una más. Mire,
Dime, dime. Sí, sí, entendí. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Eso me gusta, que hablen, que prendan micro. De verdad, muchas gracias. Entonces, básicamente, esa es la síntesis del grupo emo, ¿sí? Pero como somos médicos, bueno, médico-blastos, médicos en proceso, no solo tenemos que ver lo que está bien, también tenemos que tener idea de cómo son las cosas que están mal. Evidentemente, con el paso de los años en la carrera, vamos a ahondar mucho más en patologías, pero veamos un vistazo general de las patologías que pueden ocurrir en esta síntesis del grupo hemo. No, no es necesario, no es necesario. Olvídate, no. O sea, creo que no. O creo que vino una pregunta, algo así, en el parcial, no estoy seguro. Pero recuerdo que yo estaba traumado con con los sustituyentes. No, no entendí. Yo me dormí en la clase del doctor Iván, que me perdone. Es que su voz me da sueño. Bueno, les decía, es importante saber las patologías. Dime, Edgar. ¿Cuáles serían en realidad los procesos que se dan en la mitocondria? Porque tengo entendido que comienza en la mitocondria, va al citosol y vuelve a la mitocondria. Entonces, capaz podría decir cuáles de los, creo que 9, procesos, cuáles se realizan en la mitocondria, citosol y mitocondria otra vez. Ya, a ver, mira. Aquí está todo lo que he explicado, pero en una imagen y más simple. ¿Sí? Este primer paso de formar el ala ocurre en la mitocondria. ¿Sí? Porque, pues recordemos que tanto succinil-CoA como glicina lo obtenemos en la mitocondria, ciclo del ácido cítrico, ¿no? Luego, este ala se libera al citosol y pues en el citosol ocurre lo que les comentaba. Se juntan dos alas, se forma un pirrol, se juntan cuatro pirroles, se vuelve un ciclo, se cambia sustituyentes, se vuelve a cambiar sustituyentes, se cambia el enlace y ya tenemos la protoporfirina 3. Y ojo aquí, se me pasó, el coproporfirinógeno 3 entra a la mitocondria. Entonces, entra a la mitocondria y aquí se termina todo esto. ¿No? Entonces, ¿qué pasos ocurren en la mitocondria? El primer paso, el sexto paso, el séptimo y el octavo. ¿Qué pasos ocurren en el citosol? Desde que sale el ala, o sea, el segundo, hasta la formación del coproporfirinógeno. El paso 5. Básicamente, cuando tú tienes proto, ya es en la mitocondria y pues evidentemente el primer paso es en la mitocondria. Em, sí, vale. Les decía, es importante saber las patologías y bueno, trastornos adquiridos, mencioné ya el más importante, que es la intoxicación por el plomo, ¿no? La intoxicación por plomo impide el correcto funcionamiento de esta ala deshidratasa y de la ferroquelatasa. Correcto. Inicias en mitocondria y terminas en mitocondria. Sí, sí, sí. El plomo impide estos pasos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en intoxicación por plomo? Que tú vas a encontrar el ALA en sangre, vas a encontrar protoporfirina 3 en sangre, y me parece que unas más de aquí, y no sabría decir el motivo exacto, tarea para la casa. Pero bueno, el plomo impide la síntesis del grupo M, ¿sí? Ahora, porfirias por fármacos, no me importa, no es tan frecuente. El tema son los trastornos genéticos. Tampoco son frecuentes, pero ya que estamos hablando de la síntesis del grupo hemo, pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Eh, Tema porfirias, o sea, si todo lo que estamos sintetizando aquí son porfirinas, pues las enfermedades las llamaron porfirias, salvo la primera. Si falla la primera, la ala sintasa, pues evidentemente no vas a tener acumulación de estas cosas de acá que son porfirias y sus derivados, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tener? Pues succinil-CoA y glicina además, que pues, básicamente no es porfiria, ¿no? Como tal no es porfiria. ¿Qué es cuando falla esa ala sintasa? Es una anemia, anemia sideroblástica ligada a X. Ay, espera un ratito. Ya, entonces, cuando falla la primera enzima, pues como no hay una acumulación de algún, pues, precursor de las porfirinas,
pues no es porfiria como tal, es anemia sideroblástica ligada a X. Pero el resto sí es porfiria, se le conoce como porfiria. Y aquí como datito, toda esta mitología de los vampiros y eso, pues viene de pacientes que tienen porfirias, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque estos pacientes que tienen porfirias tienen, se me ha ido, tienen fotosensibilidad, tienen, eh, necesitan sangre justamente para vivir porque no pueden sintetizar el grupo de algo así era, no recuerdo ahorita muy bien la explicación exacta, pero sí me acuerdo clarito cómo el doctor Iván nos mencionó justamente eso, ¿no? Que estos pacientes, las personas que tenían porfirias, estaban muy relacionados con la mitología que surgió de tema vampiros, ¿no? Em, claro, principalmente por la fotosensibilidad, habían lesiones cutáneas justamente por la falla de la síntesis del grupo hemo, etcétera, y por ahí fue jalando y se crearon los vampiros. Más o menos algo así. Si quieren más información, búsquenla, que es interesante, es bastante interesante. No, entonces, estábamos en eso. Son 8 las enzimas que están involucradas en esta síntesis del grupo hemo. Como les dije, cuando falla la primera, no es porfiria, es anemia. Anemia sideroblástica ligada al X. El resto sí es porfiria, todas estas ya son porfirias. Es importante saber de qué es la porfiria intermitente aguda, qué signos causa, qué análisis de laboratorio. No, no es importante. No, no es importante, no es para nada importante. Creo que no vino ni una pregunta de esto al parcial y la verdad es que, como les dije, estas enfermedades son bastante poco frecuentes, entonces no es importante, pero por si acaso les dejo esta tablita y cuando les compartan las diapositivas, pues ya la tendrán y de todos modos esta tablita la he sacado del Harper, que seguramente varios de ustedes lo revisan, pues para estudiar, ¿no? Bioquímica. Em, Todo esto es síntesis del grupo EMO. Eh, ¿Algo que decir, duda, pregunta, comentario? Sí, te escucho, José. Bueno, eso es algo Hola. relacionado a lo que mencionaste al inicio. ¿Qué es una Ya. célula eritroblasta? Algo así mencionaste, Sí, sí, sí. eritroide. Eritroide, correcto. Cuando yo hablo de células eritroides, me estoy refiriendo pues principalmente a, básicamente hablo de glóbulos rojos y de sus precursores, ¿sí? Pero para no poner en los glóbulos rojos y sus precursores, simplemente eritroides, ¿no? ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos jóvenes? Justo se me ha ido el nombre. Pero, o sea, en general, a todos los precursores de los glóbulos rojos. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Algo que no explique muy bien, que no me hayan entendido, o todo claro. Reticulocitos era la palabra. Sí, o sea, cuando yo hablo de células eritroides me refiero a los glóbulos rojos ya. No, los glóbulos rojos claro que no pueden. Perdón, perdón. Me han agarrado. Glóbulos rojos no pueden hacer síntesis del grupo hemo. ¿Quién me dice por qué el glóbulo rojo no puede hacer metabolismo del grupo hemo? Síntesis. Vamos, vamos, díganme. Es fácil, está fácil. Y me acabo de dar cuenta. Porque ya lo tiene, ¿Por qué qué? porque ya lo tiene. No, o sea, claro, ya tiene, o sea, el reticulocito ya hace todo el hemoglobina que él va a utilizar por toda su vida, pero ¿por qué no pueden hacer el glóbulo rojo adulto? No tanto el núcleo, carece, correcto, carece de mitocondrias. Recordemos que la síntesis del grupo hemo requiere de qué? De mitocondria y de citosol. Y si no hay mitocondria, no hay síntesis del grupo hemo. Entonces, ¿en qué momento se genera todo este grupo, toda esta hemoglobina del glóbulo rojo cuando era un reticulocito? ¿Sí? Entonces, a eso me refería con eritroides, los precursores de los eritrocitos. Eh,
Ahí está. Entonces, muy bien, gracias a los que participan, de verdad, a los que, no solo los que responden, sino también a los que preguntan, porque si no preguntas, a veces es como que si no preguntas es que en teoría sabes todo y sé que no saben todo, ni yo sé todo, seguramente. Yo también tengo muchas preguntas del tema, cosas que no he entendido muy bien, pero bueno, es así, siempre va a ser así, siempre hay preguntas, siempre hay más preguntas, respondes una pregunta y te salen dos preguntas más. Pero bueno, sigamos. Entonces, todo esto es con respecto a la síntesis del grupo. Dime, Edgar. ¿Qué es el hidroximetilbilano? Porque estaba, Em, o sea, lo leí en una parte, no las ya, diapositivas, pero, ya. pero El leí también en el proceso. Ya, mira, o sea, cuando se sintetizaba esto, lo primero era sintetizar un ala, se juntaban dos alas, salía un pirrol, y se juntaban cuatro pirroles, se formaba una cadena con los cuatro, una cadena lineal, y esa cadena de cuatro es el hidroximetilbilano, ¿sí? Ahora, el hidroximetilbilano como tal no va a haber en el citosol. ¿Por qué? Porque espontáneamente se convierte en uroporfirinógeno. Y lo que nos importa es que la enzima, esta, lo va a convertir en el uroporfirinógeno que nos interesa, en el tipo 3. El tipo 1 no nos sirve. El tipo 3 es el que necesitamos. Entonces, ese es el hidroximetilbilano. Simplemente es los cuatro porfobirinógenos en una cadenita. ¿Sí? Ya está. Entonces, creo que no hay duda y vamos a pasar al metabolismo del grupo hemo. Eh, el metabolismo del grupo hemo, bueno, tenemos a nuestros glóbulos rojos de toda la vida. Se les acaba su etapa de vida tras unos 120 días aproximadamente y ocurre la hemocateresis, me parece que se llama así. Estoy ahorita dudando, pero creo que sí era hemocateresis. Y el glóbulo rojo va al vaso, donde es fagocitado, ¿no? Los macrófagos reciben señales de que el glóbulo rojo ya está viejito y se lo come y empieza a degradarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo degrada y saca cosas importantes del glóbulo rojo. No todo se va a la basura, lo reutiliza. ¿Cómo así? Bueno, en sí los componentes celulares del glóbulo rojo no me importan mucho, lo que me importa ahorita es la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la hemoglobina? Recordemos que la hemoglobina tenía dos cadenas, dos alfas y dos betas. Cada alfa y cada beta tiene su grupo hemo. Ya, ok. Entonces, cada cadena, que es una de aminoácidos, ¿no? Se va a degradar, se degradan y todos esos aminoácidos posteriormente se reutilizan generalmente en, de nuevo, sintetizar, pues, las proteínas que tú quieras, ¿no? Pero se van a reutilizar. Ya está, nos libramos de la globina. ¿Qué es lo que pasa con con el grupo hemo? ¿Qué era el grupo hemo? Habíamos dicho que era, pues, esta cruz, la porfirina, con el fierro, con el hierro. Entonces, el hierro se utiliza de nuevo. Seguramente vieron en fisiología, creo que ya llevan fisiología, seguramente vieron el tema hierro. No me quiero ahondar en eso, pero el hierro se va a utilizar de nuevo, se reutiliza. ¿Y qué es lo que pasa con la porfirina? Esto sí es lo que me importa, ¿sí? La protoporfirina 9, que es lo que nos ha quedado sin el hierro, pues va a pasar por toda una serie de procesos hasta terminar siendo excretada. Sí, se va a excretar. Iniciamos con eso. Aquí hay puro chamullo y no sabía si meterlo o no, pero el Harper lo mencionaba y al final pues tuve que hacerlo, ¿no? Entonces, en el glóbulo rojo, ¿sí? En el glóbulo rojo tenemos la hemoglobina. La hemoglobina estaba formada con hierro más 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por todo este ciclo constante de agarro oxígeno, boto oxígeno, agarro oxígeno, boto oxígeno, agarro oxígeno, boto oxígeno, pues a veces se vuelve metemoglobina. ¿Y qué es la metemoglobina? Cuando este fierro más 2, cuando este hierro, perdón, se me va, cuando este hierro más 2 se vuelve hierro más 3.
¿sí? El hierro más 3 se llama methemoglobina y pues su poder para captar oxígeno es mucho menor. Y por eso el glóbulo rojo tiene ciertos mecanismos para poder convertir al enférrico, al hemoférrico, en hemoferroso. ¿Sí? Regresarlo a la hemoglobina normal y poder recuperar esa captación de oxígeno tan buena que tenía desde un principio. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general cuando están viejitos, están senescentes estos glóbulos rojos, generalmente no hay el hemoferroso y generalmente se encuentra en estado férrico. Sí, por la oxidación que hay, como están viejitos, no pueden generar antioxidantes. ¿Cómo se llama él? Bueno, no se puede generar esto de acá, que es importante. De hecho, o sea, en la glicólisis, seguramente ya vieron, en la glicólisis habían vías de escape, por decirlo de algún modo, vías alternas a la glucólisis donde se generaban distintas cosas. Sí, y en el glóbulo rojo también se utilizaban estas vías. Específicamente habían dos, una que generaba el glutatión reducido y otra que generaba el NADPH, que servía justamente para esto, para convertir a la methemoglobina en hemoglobina. Seguramente hablaron de esto en la síntesis del el metabolismo de carbohidratos, pero por si acaso lo menciono de nuevo, ¿no? ¿Y qué les decía? Que generalmente en estos glóbulos rojos senescentes, lo principal es el enférrico. De todos modos, sea férrico o sea ferroso, la misma enzima o el mismo complejo enzimático, el oxigenasa, se va a encargar de degradarlo y convertirlo a biliverdina. ¿Qué es la biliverdina? Miren, es básicamente agarrar este ciclo y romperlo y formar una cadenita, ¿sí? Una cadenita, una cadena lineal con los 4 anillos pirólicos es la biliverdina. Y si se dan cuenta aquí, por algo yo lo puse en verde y más adelante voy a explicar esto un poquito más. Sí, pero esta biliverdina tiene un color pues verde. ¿Qué es lo que sigue? La biliverdina reductasa convierte la biliverdina en bilirrubina. ¿Sí? Juan Luis Guerra estaría orgulloso. Se forma bilirrubina y la bilirrubina es de un color más naranjoso amarillento. Ahorita les menciono, como paréntesis de lo que estamos hablando, cuando se hacen un hematoma, cuando se golpean, pues justamente se pone, evidentemente, primero rojo, luego verde, más amarillento. ¿Por qué ocurre estos cambios de color? Pues justamente por la degradación que está habiendo del grupo hemo, ¿sí? Evidentemente es rojo al principio porque ha habido ruptura, ha habido microlesiones de la vasculatura, se libera sangre, sangre de color roja, azul, más o menos por la oxidación, ¿no? Luego se degrada, los macrófagos comen esos eritrocitos, los empiezan a degradar, el grupo hemo se libera biliverdina, no, no se libera, se forma biliverdina, que es de un color más verde, por eso después se forma un poco verde la herida, luego bilirrubina, que ya va bajando ese color verdoso que se forma, entonces básicamente esos colores que ocurren en el hematoma es por esto, por degradación del grupo hemo. ¿En qué estábamos? Ya. Aquí es puro texto, entonces yo más o menos les voy a explicar cómo es esto. Es que quería poner así todo, no dejarme mucho detalle para que puedan, siempre me gusta cuando hago diapositivas, que puedan tener toda la información en las diapositivas, que no sea necesario recurrir a otra fuente. Evidentemente siempre es necesario, ¿no? Dime, José. José. Ah, sí, sí, sí. Una pregunta. Entonces, a ver, déjame ver si te entendí. Para metabolizar el grupo hemo, primero se tiene que, ¿cómo se llama? Oxidar el hierro, o sea, para volver methemoglobina. Y luego se No, vuelve a convertir en hemoglobina normal, para luego formar no, biliverdina. no, no, a ver, a ver. Lo que pasa es que en los glóbulos rojos senescentes, o sea, los que ya están viejitos, los que van a hacer la hemocateresis, por lo general ya no tienen el estado ferroso, tienen el férrico. Porque como están senescentes, justamente todos estos procesos celulares están como que, por decirlo de algún modo y de manera simple, están desgastados y no pueden hacer la síntesis de NADPH, que es importante para la formación de nuevo de hemoglobina normal. Entonces, cuando ocurre esto, generalmente el glóbulo rojo ya viene en estado férrico. ¿Y qué es lo que hace? La hemoxidasa
convertirlo a estado ferroso para recién iniciar el proceso de degradación. ¿Sí? Entonces, o sea, por decirlo de algún modo, el primer paso siempre va a ser con la hemoglobina normal. El grupo hemo con hierro ferroso, ¿sí? Siempre inicia ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente cuando es un proceso fisiológico de glóbulos rojos que están yendo al vaso a destruirse, no van a llegar como en ferroso, van a llegar en estado férrico, ¿sí? Y este mismo complejo multienzimático se va a encargar de convertirlo en ferroso para iniciar este paso. Sí, creo que al principio hablé un poquito mal y no se me entendió muy bien, pero así es. Sí, o sea, el primer paso es todo esto inicia con hemoglobina normal, o sea, con estado ferroso. Pero a veces llega a estado férrico, generalmente llega a estado férrico. Y se necesita de este mismo complejo multienzimático, o sea, no se necesita otra cosa, y este mismo complejo lo va a convertir al estado ferroso. ¿Sí? Por eso no sabía si meterlo o no este tema de la metahemoglobina, porque pues no aporta mucho, ¿no? Pero como el Harper lo menciona, pues dije, por si acaso lo voy a mencionar. Sí, ya está. Tenemos la bilirrubina. Se ha sintetizado bilirrubina. El macrófago ya hizo su trabajo. Sintetizó bilirrubina. Ahora, la bilirrubina va a ser liberada en la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta bilirrubina también se le conoce como bilirrubina no conjugada o liposoluble. Y entenderán que como es liposoluble, al llegar a la circulación, no puede, o sea, no puede estar en circulación, no es liposoluble, no es hidrosoluble, es liposoluble. Y es por eso que se va a unir a la albúmina. Se une a la albúmina y es la albúmina la que va a transportar esta bilirrubina no conjugada, bilirrubina liposoluble. ¿A dónde la va a transportar? La va a transportar al hígado. Sí, ahí, la transporta al hígado. Sí, en el hígado, acá tengo una imagen más bonita, creo. Sí, aquí está. La albúmina está transportando la bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Se separa y gracias a ciertas proteínas como la OATP puede pasar de sangre a el hepatocito. ¿Sí? Entonces tenemos eso, que es transportada, llega al hígado como gracias a la albúmina. Llega al hígado gracias a la albúmina, en el hígado, bueno, en el hepatocito, ¿no? La albúmina la libera, entra dentro del hepatocito, se une a la ligandina para mantenerse dentro del hepatocito, ¿sí? Y ahí espera a ser conjugada, ¿sí? ¿Qué es lo que gana con la conjugación? De volverse de lo que era en un principio liposoluble, va a ser ahora hidrosoluble, ¿sí? Y ese proceso de conjugación es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros tenemos esta es la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Ya. Lo que vamos a hacer es agregarle se mide el nombre, dos ácidos glucurónicos. Gluco, no sé si es gluco o glucu. Bueno, Glucu, gluco, glucu o gluco, no te escuché bien. glucurónico, yo también estaba en eso, estaba pronunciando mal ahí. Ya, sí, es que de verdad esto es un trabalenguas, glucurónico. Se le va a agregar dos ácidos glucurónicos que están aquí, ¿sí? Entonces, evidentemente, primero se tiene que preparar esta enzima, UDP glucosa deshidrogenasa, va a convertir el UDP glucosa en el ácido UDP glucurónico. Y ya teniendo este ácido UDP glucurónico, se va a unir de uno en uno a la bilirrubina y se forma el diglucurónido de bilirrubina o simplemente bilirrubina conjugada. Sí, se le conjuga. Eh, entonces, eso, teníamos acá afuera la albúmina con bilirrubina no conjugada.
La bilirrubina no conjugada se separa y entra en el hepatocito. En el hepatocito, la UDP glucuronil transferasa le va a ir agregando de uno en uno el ácido glucurónico hasta formar la bilirrubina conjugada, que tiene dos ácidos glucurónicos. ¿Qué es lo que sigue? Que esta, esta bilirrubina conjugada va a ir, gracias a esta proteína MRP2, va al canalículo, ¿no? Y así llega a, pues, evidentemente el conducto hepático, ¿no? Los conductos biliares, ¿sí? Terrible. Entonces, ahí, ya está. Estamos casi por acabar. Como les dije, la hemoglobina nos formaba la insoluble llegaba al hígado gracias a la albúmina, en el hígado se convertía en conjugada y salía la bilis, ¿sí? Se va a la bilis, llega al intestino. En el intestino, las bacterias intestinales lo convierten, esta bilirrubina conjugada, en urobilinógeno, ¿sí? Urobilinógeno o simplemente bilinógeno. La terminología de aquí para adelante, en algún lugar dice una cosa, en otro dice otra, pero a grosso modo, urobilinógeno, ¿sí? Este urobilinógeno puede continuar su trayecto en el intestino, ¿sí? Y en el intestino grueso se oxida y se vuelve estercobilina. Ahora, ¿quién lo oxida? De nuevo son las bacterias, nuestra microbiota intestinal, la oxidan en estercobilina. Y esta estercobilina le he puesto así de marroncito porque le va a dar el color a las heces. Sí, le da el color a las heces. Por eso cuando hay un problema hepático pueden aparecer heces claras, porque hay todo un detalle. Puede haber un problema a nivel hepático donde no se genera la conjugada, no sale bilinógeno, no se produce bilinas y se produce heces de color claro, ¿sí? Datito, ya. Pero no toda la bilirrubina se va en heces, ¿sí? Hay una parte que en el intestino es absorbida, ¿sí? Se absorbe, pasa por la circulación enterohepática, que de hecho este tema de circulación enterohepática es importante para medicamentos, ¿no? Porque pues, tú te los tomas y pasan por circulación enterohepática y ahí son metabolizados. Pero me estoy saliendo. Circulación enterohepática y llegan de nuevo ay, a la sangre, ¿sí? Y es por eso que pueden llegar al riñón y por eso se llama urobilinógeno, porque puede llegar al riñón en forma de urobilinógeno y ahí en el riñón se va a oxidar en urobilina. Se forma la urobilina y de nuevo la urobilina es la que le da el color a la orina. Por eso cuando hay un problema con esta degradación del grupo hemo y se genera un aumento no sé, de esta bilirrubina conjugada, pues vamos a tener orina de color más oscura por el exceso de urobilina. Entonces, ya, eso es lo que pasa. Más o menos se entendió todo este tema de degradación del grupo hemo. Mm, Sí, entender. ya, ya chicos. Entonces, de nuevo, tema patologías que pueden ocurrir aquí. Y la patología importante es que justamente esta bilirrubina que se está generando aumente. ¿Y cómo se llama este aumento de bilirrubina? Pues hiperbilirrubinemia. No, no es ictericia. No necesariamente es ictericia. La ictericia ocurre cuando la bilirrubina es mayor a 2 miligramos por decilitro, 2 miligramos por ciento. Menos a eso, pues evidentemente habrá hiperbilirrubinemia, pero no necesariamente ictericia. Esta ictericia se llama ictericia porque se desarrolla. ¿Cómo sabes que alguien tiene ictericia? Pues porque las membranas mucosas están amarillentas. ¿Sí? ¿Por qué están amarillentas? Pues porque, pues porque A, color amarillo, A, se acumula en los tejidos, en las mucosas, y da un color amarillento. Ya sea, por ejemplo, la conjuntiva se vuelve súper amarilla, o la piel misma está amarilla, entonces siempre hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, estos son los valores normales. Esto me parece que sí, no sé, pero
igual es necesario saberse siempre los valores normales de distintas cositas, ¿no? Pero como les dije, la bilirrubina total máximo está en 1.1, depende de la fuente hasta 1.2, ¿no? Estos valores dependen del laboratorio, ¿no? Pero ictericia se presenta cuando es mayor a 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bilirrubina se difunde en los tejidos y da ese color amarillento, porque como les dije, la bilirrubina es amarillenta, da ese color amarillento a las membranas mucosas. Ahora, esto es importante. La bilirrubina indirecta, cuando aumenta la bilirrubina, si aumenta la directa, evidentemente va a causar problemas, va a causar patologías, pero el tema importante es cuando aumenta la indirecta. ¿Por qué es importante eso? Porque si se acuerdan, no sé si lo noté por aquí, la indirecta es liposoluble y la directa es hidrosoluble. Y esto es importante, incluso hasta para farmacología, saber que los liposolubles, todo lo liposoluble atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí, ¿por qué les digo para farmacología? Porque los fármacos que son liposolubles, al igual que esta bilirrubina no conjugada, puede atravesar la barrera hematoencefálica. Sí, atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo se llama cuando esta bilirrubina indirecta atraviesa la barrera hematoencefálica? Se llama kernicterus. Sí, el kernicterus es básicamente, pues, el daño que se produce a nivel hepático por culpa de esta bilirrubina indirecta. Sí, básicamente la bilirrubina es como que es tóxica para las neuronas. Sí, entonces se mide el nombre. Produce, evidentemente hay trastornos del movimiento, hay retraso del desarrollo intelectual. Puede haber sordera, incluso parálisis puede haber. Es bien peligroso el aumento de la bilirrubina indirecta. Como les dije, de nuevo, lo peligroso es qué cosa, que al ser hidrosoluble, al ser liposoluble, puede pasar la barrera hematoencefálica. Sí, y eso es importantísimo. Sí, bien peligroso esto. Y bueno, bilirrubina directa puede estar en la orina porque pues se acordarán de esto, ¿no? Que la bilirrubina conjugada sale al intestino, puede ser absorbida por circulación enterohepática y salir en el riñón. Evidentemente, lo normal es que llegue al riñón el urobilinógeno, pero al haber un exceso de la bilirrubina conjugada, puede llegar a la orina la bilirrubina conjugada y se nota en la orina, ¿no? El tema ictericia, es importante dividirla en tres. ¿Sí? La prehepática, la hepática y la poshepática. Entenderán, ¿no? Que la prehepática es cuando el daño es antes de llegar al hígado. ¿Y qué es lo que ocurre antes de llegar al hígado? Estaba la albúmina que transportaba las bilirrubinas indirectas. Entonces, ¿cómo podría haber un aumento en este caso? Pues por anemias hemolíticas. Si hay anemias hemolíticas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber más degradación del grupo hemo y al aumentar la degradación va a haber mucho más bilirrubina indirecta, ¿verdad? Al aumentar la bilirrubina indirecta, pues va a haber ictericia, puede llegar a haber ictericia, ¿sí? Entonces, ictericia prehepática. Ictericias hepáticas, ictericias hepáticas es todo lo que podría pasar mal en el hígado. ¿Cómo inicia el hígado? Pues llegaba la bilirrubina indirecta, pasaba al hepatocito, en el hepatocito la conjugaba y después se la liberaba. Entonces, los problemas en el hepatocito puede ser justamente por eso. Problemas en el paso, problemas en el metabolismo y problemas en la liberación. ¿Por qué son causadas? Hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver más a detalle, seguramente ya vieron el cuadrito que estaba más adelante. Entonces, eso. Y la poshepática son todos los problemas que pueden haber después del paso por el hígado. ¿Y qué es lo que faltaba después de que se absorbe, metaboliza y se excreta? Pues evidentemente que termine de excretarse, ¿no? ¿Y cómo evitas que se termine de excretar? Pues justamente taponando eso con un cálculo biliar, puede ser em, ay, terrible. Un cálculo biliar
o también lo puedes evitar esa salida por medio de un cáncer pancreático que dificulte la salida de esta bilirrubina directa, ¿sí? Entonces, aquí en este cuadrito está lo mismo que les dije. Tema prehepática. Prehepática, evidentemente, solo puede aumentar la bilirrubina indirecta. Sí, solo la bilirrubina indirecta, porque todo lo demás está normal. Llega la bilirrubina indirecta al hígado y del hígado, pues normal se conjuga y todo. Entonces está bien. Solo aumenta ¿qué cosa? La indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Por sobreproducción. ¿Qué los causa? Anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas causan hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Sí? Tema hepático. ¿Qué había en lo hepático? Pues conjugación y excreción. Todo esto es excreción. Si es tema de conjugación, si el detalle está en la conjugación, ¿qué es lo que pasa? Bilirrubina indirecta está elevada, ¿no? Porque no se ha conjugado por algún problema que los principales son estos tres enfermedades, Krigel-Najjar 1, 2 y síndrome de Gilbert, que ambas son muy parecidas, depende de la enzima, y no quiero ahondar tampoco mucho en eso porque se supone que era una ponencia introductoria. Tema excreción, pues la misma excreción, o sea, alteraciones en las enzimas que le excretaban desde el citosol al canalículo. Principales son estos dos, Dubin-Johnson y síndrome de Rotor. ¿Qué más? Puede haber una obstrucción biliar. Ah, obstrucción biliar, no, pero intrahepática, dentro del hepatocito. Sí, dentro del hepatocito, ¿qué estoy hablando? Dentro del hígado. Principalmente cirrosis biliar, cirrosis biliar. Otra cosa que puede causar este aumento de la bilirrubina indirecta en el hígado, evidentemente, es una necrosis hepatocelular. Y así, pues, no hay metabolismo porque no hay degradación, porque no hay hepatocitos, ¿no? La hepatitis, ¿sí? Todo esto aumenta bilirrubina directa. Y pues evidentemente la posthepática, que es al final dos causas, cálculos biliares, cáncer pancreático. Cálculos biliares, cáncer pancreático. ¿Por qué? Por una obstrucción biliar extrahepática. Si yo te hablo de obstrucciones biliares, puede ser hepática o poshepática, dependiendo de si es dentro del hígado o si es fuera del hígado. Creo que es que tampoco había mucho que decir porque pues tema hiperbilirrubinemia es algo que ocurre en muchas enfermedades. Hepatitis puede ser causado por un montón de cosas. Infección por el virus de la hepatitis, y un montón de bacterias pueden causarla, ¿no? Entonces no sabía tampoco qué decirles sobre esto. Y tampoco es como que el Harper mencione, uy, lo máximo, que diga mucho. No, más o menos he tratado de hacer un resumen sobre esto. Creo que algunas partes me he explayado de más y en otras no he mencionado mucho, como son en las patologías, porque creo que es que no son necesarios, no son tan necesarios. Pero bueno, igual la información está en las diapositivas que seguramente se las van a pasar y pues ya la leen si es importante, ¿no? Em, ¿Dudas, preguntas de esta última parte? Bien, Eh, ya que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la ponencia. Muchas gracias al ponente, lo agradecemos sinceramente por haber compartido los conocimientos y experiencias, y también a ustedes por haber asistido y ponerle el interés necesario. Con eso damos por finalizado el curso de bioquímica, ya que es la última ponencia. Procedo a mandar el post-test, no olviden responderlo para los puntos de intercambio. Muchas gracias y gracias de nuevo.